¿Hasta dónde está dispuesto a llegar alguien obsesionado con dejar su nombre en la historia y hacerse rico? Quizá trabajar sin parar para lograr su meta, quizá cometer un delito, o tal vez hacer un trato con el mismo diablo. Hoy les contaré una historia sobre una casa en el centro de Kiev. Una casa por la que, según dicen, la gente vendió sus almas al diablo. Y además, él dejó su propia firma en el edificio. Pónganse cómodos, queridos, porque esto es místico y aterrador. En Kiev, en la esquina de Volodymyrska y Prorysna, hay un edificio interesante. A primera vista, no se distingue especialmente de otros edificios históricos en el centro de la capital. Grandes ventanas, balcones, una fachada con molduras. Sin embargo, si miras más de cerca, puedes ver criaturas con cuernos y alas allí. Es precisamente su presencia en el edificio lo que lo hace único en las calles Volodymyrska y Prorysna, al menos en este video. Entonces, hasta 1899, en el terreno donde hoy se encuentra el mencionado monumento arquitectónico, había una finca típica, casa de un piso con 13 habitaciones y patio de servicio con establo. En resumen, un lugar común para esa época. Pero todo cambió cuando la finca pasó a manos del comerciante de Kiev, Pablo Grigorovich Barsky, descendiente del famoso arquitecto Iván Grigorovich Barsky, quien construyó la fuente en la plaza Kontraktova, la iglesia de la protección de la Santísima Virgen en Podil y varias otras edificaciones civiles y sagradas. A diferencia de su antepasado, Pablo no tenía educación en arquitectura, ni siquiera alguna habilidad en ese campo, pero eso no le impedía soñar, y su principal sueño en la vida era construir el edificio de apartamentos más alto y lujoso de Kiev. De apartamentos indica que el dueño rentaba el edificio para departamentos o tiendas. Y claro, ganaba dinero con eso. Este tema le resultaba relativamente cercano a Pablo, porque él era comerciante y creía que entendía algo de negocios. Pero, ¿para qué construir el edificio más alto de Kiev? Bueno, aquí es donde entra en juego el orgullo. Kiev fue por mucho tiempo una ciudad de 1 o 2 pisos, y solo a finales del siglo XIX, con el aumento de población, se empezaron a construir edificios de renta de 3 o 4 pisos. La construcción de la estructura más alta destacaría el nombre de su dueño, lo haría histórico y le daría riqueza. Los huéspedes adinerados estarían encantados de alojarse en un lugar emblemático. Grigorovich Barsky tenía algunos ahorros, así que decidió involucrar en su aventura a personas con conocimientos en este campo, en especial al arquitecto Karl Szyman y al ingeniero civil Alexander Gilevich. Szyman se comprometió a desarrollar el proyecto del futuro edificio de renta y Gilevich a dirigir la propia construcción. Sus apellidos los mencionaremos más adelante porque realmente es interesante. Pero por ahora es importante entender que las ambiciones de Pavel Grigorovich Barsky eran mucho mayores que su fortuna. Bueno, para una modesta construcción de 1 o 2 pisos, probablemente sí le habría alcanzado el dinero. Para lograr su sueño de tener la casa privada más alta de Kiev, Pavel solicitó préstamos usando la futura construcción como garantía. Se dice que Padeiko estaba tan obsesionado con construir esta casa y dejar su nombre en la historia gracias a este proyecto que estaba dispuesto a hacer, prácticamente cualquier cosa. A cualquier cosa, en serio. Su determinación por lograr su objetivo creció al saberse que pronto terminaría el edificio de apartamentos de Ginsburg en la calle Nikolaevska. Ahora se llama Calle del Arquitecto Orodesky 9. Eso significaba un fracaso inevitable para Grigorovich, ya que la construcción prometía ser más alta, mucho más alta que la que él estaba construyendo. Bueno, empezó a construir. Al menos eso decían los periódicos de aquella época. Al comerciante también le causaba problemas el hecho de que en Kiev, a finales de la década de 1890, había un auge de la construcción. La ciudad se expandía activamente y no solo crecían los techos de los nuevos edificios, sino también el costo de los materiales de construcción. Por ello, al comerciante le faltaba cada vez más dinero. La penuria, la desesperación y los acontecimientos posteriores llevaron a la gente a pensar que la construcción de esta casa solo pudo completarse gracias a fuerzas oscuras.
Existe una versión según la cual el comerciante Pablo acudió personalmente al mismo diablo. Dijo que estaba dispuesto a venderle su alma si lograba que su edificio de apartamentos fuera el más alto de Kiev. Y el diablo aceptó, pero además del alma, también pidió dejar su huella en la fachada del edificio. Esas mismas criaturas, con cuernos y alas, Grigorovich Barsky aceptó esto. Ya en septiembre de 1900, en el periódico Kiyani, apareció una nota titulada «El edificio privado más alto de Kiev». Indicaba que la altura total del edificio, que Grigorovich Barsky construye en la esquina de Volodymyrska y Prorysna, incluida la torre, es de 42.5 metros. No había ningún otro edificio de renta más alto en ese entonces. Así que, según esta versión, al menos, el diablo cumplió su palabra. En el acuerdo que supuestamente hizo con el diablo Grigorovich Barsky, no se mencionaba que el comerciante conservaría el edificio. La historia del diablo es inventada. O tal vez no, si es que usted cree en él. Pero lo que sí era real eran las deudas de Pablo por la construcción de ese edificio. Los préstamos se terminaron y era imposible conseguir más. En 1901 ya había comenzado la recesión en el mercado inmobiliario y nadie quería dar nuevos préstamos para el edificio, así que simplemente no había con qué continuar las obras de construcción. Por eso, Grigorovich Barsky tuvo que subastar la propiedad y el edificio inacabado de sus sueños. Al final, se quedó sin nada, sin dinero, sin casa y sin su sueño, y tal vez incluso sin alma. Alexander Sirotkin ganó la subasta del edificio, después de haberle prestado antes dinero al comerciante para esa construcción. Este señor, al parecer, era un poco más exitoso como empresario y en 1902 logró terminar la construcción y la decoración del tan sufrido edificio de renta. Desde entonces llevó su nombre, así se llamaba, la Casa de Sirotkin o de Sirotkin. Comenten si comprenden todos estos acentos interminables. Pero aquí tampoco todo era tan simple. ¿Recuerdan que ya mencioné al arquitecto Szyman? Pues bien, este señor vivía cerca de la Lisa Hora en Kiev, esa misma, que por mucho tiempo fue vista como un sitio de reunión del mal. Según la segunda leyenda, él causó el destino desafortunado del edificio, porque en su momento también hizo un trato con el diablo por ella. Szyman era un arquitecto bastante dudoso, al menos según las leyes de esa época. El hombre no tenía el certificado de técnico constructor necesario para el trabajo. Sin embargo, él era quien dirigía todas las obras de construcción. Para encubrirlo y justificar su presencia en las obras, Szyman trabajaba junto a un ingeniero, en el caso de la casa de Sirotkina, con Alexander Gilevich. Oficialmente, era Gilevich quien debía ser responsable de la construcción, pero simplemente no se presentaba en las obras. Por lo tanto, en realidad, todo lo hacía Szyman. El edificio de apartamentos más rentable debía dar fama al propietario, su cliente y al arquitecto. Por eso, para Carl Szyman, conocido por ser orgulloso y arrogante, integrarse a este proyecto también era muy importante. Los aficionados a las leyendas creen que vendió su alma al diablo por este edificio, y es por eso que apareció en ella la llamada firma de Satanás, en forma de criaturas con cuernos y alas en la fachada. Durante el trabajo en la casa, a Szyman lo atraparon en una mentira. La inspección que llegó a revisar el terreno donde se realizaban las obras descubrió que todo en el lugar estaba siendo dirigido por una persona sin las licencias correspondientes. Así es como se describió este caso en el libro Sobre la construcción de Kiev en la época del capitalismo clásico, o cuándo y cómo la ciudad se volvió europea. Durante la inspección de la finca de Sirotkin por la comisión, asistió un señor Szyman, quien afirmó supervisar y dirigir la construcción. Sin embargo, debido a que él, el señor Szyman, no tiene derechos para realizar trabajos de construcción, el técnico responsable oficial de esta obra es el ingeniero de caminos, el señor Gilevich, quien proporcionó la suscripción correspondiente en el documento. El propietario, señor Sirotkin, también lo confirmó. Ni el señor Sirotkin ni ninguno de los presentes en la construcción vieron al señor Gilevich en esta obra, ya que su supervisión era ficticia. Por razones desconocidas, el arquitecto no recibió castigo alguno. Después,
Cuando el edificio ya funcionaba, incluso fundó su propia oficina de arquitectura y el edificio de alquiler más alto y lujoso, con criaturas diabólicas en la fachada, se convirtió en su tarjeta de presentación. El arquitecto lo agregaba a los papeles membretados como publicidad. Sea como sea, la casa de Sirotkina no le trajo a su autor reconocimiento mundial, y la construcción tampoco alcanzó la fama esperada. Al principio, todo iba bastante bien. En 1902, tenía el estatus del edificio de alquiler más alto en Kiev. Oficialmente, como se planeó, abrieron tiendas, una farmacia de confitería y rentaban habitaciones lujosas. Pero mientras más años pasaban, menos lujoso se volvía el edificio. En 1912 perdió su estatus como el más alto, ya que en la calle Institutskaya se construyó el primer rascacielos de Ucrania, la Casa de Ginsburg, de 67.5 metros, es decir, 25 metros más que el edificio de Sirotkin. Desde entonces, casi nadie recordaba que precisamente este edificio alguna vez fue el más alto. Y ni hablar de Pablo Grigorovich Barsky o Karl Szyman. Con el poder soviético hubo menos lujo, ya que el edificio fue nacionalizado. Por un tiempo, el restaurante Leipzig recibió huéspedes allí, por lo que muchos en Kiev asocian el edificio con ese nombre. Pero al final, como corresponde a lo que en las leyendas toca la mano del diablo, la casa empezó a deteriorarse. En 1985 desalojaron a los últimos habitantes de allí, y en 1992 hubo un incendio en la casa que destruyó parte del interior. El edificio fue reconstruido muchas veces, pero nunca lograron devolverle la vida. Además de llamarla la Casa de Sirotkina y Leipzig, la gente también conoce el edificio en la esquina de Volodymyrska y Prorysna como la Casa del Diablo. La escritora de Kiev, Lada Lucina, dio ese nombre, que luego adoptaron algunos habitantes de Kiev, guías turísticos y turistas. Fue precisamente esta escritora quien dio inicio a una serie de leyendas sobre el edificio y las personas que estuvieron relacionadas con él. La autora dice que no es nada extraño que el edificio no se haya vuelto famoso, porque las relaciones con el diablo, en cualquier forma, siempre terminan de la misma manera, con destinos arruinados, sueños completamente destruidos y oro que se convierte en cenizas. Ya no vale nada, la soberbia es pecado diabólico. Este pecado fue el que construyó la casa en la esquina de Volodymyrska y Prorysna, dice la escritora. Queridos, si llegaron a ver este video hasta este momento, sepan que son los mejores, los quiero muchísimo, los adoro a todos ustedes. Y no olviden que, correcto, encuentren en su entorno a una persona que ahora esté defendiendo nuestro país. Estoy seguro de que ustedes conocen a alguien así. Agradézcanle, solo así. Oye, hola amigo, hola amiga, gracias, simplemente gracias. No olviden hacerlo, porque es muy sencillo, pero créanme, les va a dar mucho gusto. Y en segundo lugar, pregunten si pueden ayudarles directamente en algo. Tal vez con alguna colecta, tal vez compartiendo algo, tal vez solo hablando por teléfono o apoyándolos moralmente de alguna manera. Eso es muy importante. Y también apóyense entre ustedes, a sus seres queridos, a sus amigos. Eso está genial, ¿saben? Todos debemos unirnos. Cuida especialmente a tu gente, porque ellos, ¿sabes?, no son eternos. Así que eso es todo. Los adoro, los abrazo, los levanto. Nos vemos.